¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto estar aquí en La Espuma de los Días y hoy tenemos un programa muy especial. A ver, eso de sacar agua de la roca, ¿a qué le suena? ¿Será posible? ¿Cómo es esto de que el camino a las respuestas de Dios nos responde? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, de esto y más, escucha esta cápsula. ¿Alguna vez has sentido que estás en un desierto? No uno literal, sino emocional, espiritual, ese momento donde todo se ve seco, duro, sin salida. Hoy en La Espuma de los Días exploramos un libro que habla justo de eso, de cómo Dios puede hacer brotar agua de una roca. Agua de la roca, de Diego Lucero, no es solo una mirada al pasado bíblico, es una invitación a ver nuestras propias sequías con nuevos ojos. A través de los momentos en que el pueblo de Israel recibió agua de manera milagrosa en el desierto, este libro nos recuerda algo esencial. La provisión de Dios no siempre llega como esperamos, pero siempre llega con propósito. El autor nos propone algo radical. Tal vez lo que más necesitamos no es lo que tanto pedimos, sino aquello que Dios en su sabiduría sabe que puede transformarnos. A veces, la respuesta no es una lluvia abundante, sino una gota que sostiene el alma justo a tiempo. Prepárate para descubrir a lo largo de este episodio que las rocas más duras esconden aguas más dulces, pero solo se abren a quienes deciden seguir confiando incluso cuando todo parece estar seco. Y bueno, pues ya escuchó usted, Diego Lucero, ¿cómo estás? Muy bien, Era, muchísimas gracias. ¿Y tú? Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, pues de la vez anterior que viniste, ¿ya estabas en la iglesia de Catepec pastoreando? No recuerdo bien, pero ya estábamos apoyando. Ya estaban No apoyando, sé si como ¿verdad? pastores, pero sí ya estábamos apoyando. Una familia bien bonita, todos Gracias. que sirven a Dios. Y bueno, pues te trajimos con tu anterior publicación, tu libro, y ahora Agua de la Roca, el camino a la respuesta de Dios. Todos, creamos o no en Dios, esperamos una respuesta. Claro, claro. Y básicamente eso es lo que tomo también en este libro, para introducir el tema de la respuesta de Dios que todos necesitamos. Y sin embargo, a veces parece que vamos caminando en medio del desierto. Y históricamente nos han enseñado que en el desierto no hay agua. Uh-huh. El desierto es un lugar inhóspito, seco, árido, ¿no? Pero todos creemos también en el concepto del oasis. Uh-huh. Y el oasis lo relacionamos mucho también con la respuesta de Dios. Cuando Dios dice un proverbio y cuando Dios responde, es delicioso para el hombre. Y esa es esa agua que de pronto Dios tiene disponible para nosotros, pero ni nos damos cuenta. No nos damos cuenta, ¿verdad? Porque a veces estamos padeciendo el calor, estamos padeciendo la arena, estamos padeciendo todas esas cosas que nos encontramos en los desiertos y que ya a veces parece que ya no podemos llegar porque necesitamos esta agua Exacto. necesaria y a veces nos perdemos en medio de estos procesos que, ¿qué será? ¿Nosotros nos ponemos o Dios nos los pone o cómo está cuando andamos en una lucha, en un desierto? Es algo bien interesante porque definitivamente yo creo que nuestras decisiones impactan en los resultados que tenemos. Pero como un padre muy sabio, Dios nos guía, nos hace andar por ciertos recorridos que nos van a acercar a cosas que anhelamos, pero desconocemos la ruta, Neil. A veces queremos llegar a un lugar y a veces, yo por ejemplo, a veces tengo que confiar demasiado en el GPS porque no sé llegar a los lugares que quiero llegar. Y tomo rutas que me parece que son las correctas, pero me desvían y me pierden. Y en la vida es igual. En la vida es igual, pero ¿cuál es nuestro GPS? En mi caso, la palabra de Dios. Ajá. Dice la Biblia que Jesucristo hablaba de sí mismo como esa agua. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero seguir a Jesucristo implicó, desde su ministerio, implicó seguir un ejemplo, seguir las enseñanzas que de pronto sacaban a la gente, número uno, de su religiosidad y número dos, de su zona de confort. ¿Cómo hacerle, Diego? Porque a veces la gente dice, ay, sí, vamos a escuchar la voz de Dios, ¿no? Y dices, a ver, espérame, ¿cómo se escucha la voz de Dios? Justamente, yo creo que número uno hay que apagar muchos ruidos que tenemos alrededor.
porque en mi caminar con Dios yo me he dado cuenta que Dios nunca está callado. Dios siempre está hablando de una forma o de otra, pero de la misma manera. A mí me gusta compararlo mucho con cuestiones prácticas y cotidianas. Sí. A veces mi esposa me está hablando desde algún lugar de la casa, pero si yo tengo música, si yo tengo televisión o si mis pensamientos están demasiado concentrados en algo, va a ser bien difícil que yo la escuche. Entonces, ¿cuáles son esos ruidos que podemos tener en la vida? Muchas preocupaciones, ansiedades, inquietudes o necedades. A veces queremos por fuerza encontrar la respuesta o llegar a cumplir una meta de alguna forma, pero no es por ahí. Bueno, en el libro tú pones que queremos respuestas, que creemos que Dios no contesta porque queremos las respuestas con nuestro pensamiento. Exacto. O que decimos, no sé, vámonos con un ejemplo práctico, ¿no? O una relación de pareja. O esto de jóvenes, ¿no? Es que esta es la persona indicada. Y Dios no me da, y dices, ¿cómo Dios no me cumple? Porque no sabes lo que hay después. Claro. A veces. O un trabajo. Este no es. Justamente a mí me pasó muchas veces que con los trabajos, ¿no? Que de pronto decíamos, es que quiero este trabajo y quiero este trabajo. Y Dios me dejaba llegar como casi al punto de obtenerlo y ya me veía yo, ¿no? O incluso cuando hice el examen para la Escuela de Medicina Militar, ¿no? Me dejó llegar hasta el último punto, pero quizás para demostrarme que es importante escuchar su voz en lugar de aferrarnos a algo. Fíjate, estoy pensando, me estoy acordando de algo. Yo a Diego tengo la fortuna de conocerlo desde antes de ser pastor, ¿no? Desde muy chiquito, casado. y fíjate, tuviste la oportunidad de estar en Nueva York y estás en Ecatepec. Estoy en Ecatepec. Cualquier persona podría decir, a ver, ¿cómo de Nueva York a Ecatepec? ¿Sí me explico? Sí. A ver, amigos de Ecatepec, los quiero mucho. Brenda Alvarado, te mando muchos besos porque sé que trabajas con mucha gente también tú en Ecatepec. Es un lugar súper lindo, a pesar de todo lo que se habla de violencia y de lugar complicado. Claro. Sin embargo, Dios tiene un propósito. ¿Por qué Ecatepec y por qué no Nueva York? Claro. No sabemos qué te esperaba en Nueva York. Puedes ir a Nueva York de vacaciones. Claro. O quién sabe más adelante. Sin embargo, tu tiempo ahora es estar en Ecatepec. Como una persona con su mirada en los ojos así terrenales diría, ay Dios, yo tendría que estar ganando en dólares, caminando los domingos por, no sé, Central Park. Central Park. Y ahora que platicábamos que acaban de tener tu esposa y tú un encuentro con muchos jóvenes, quién sabe si hubieras tenido, a lo mejor sí, la oportunidad de transformar vidas. Sí, a veces somos muy necios. La verdad es que yo a veces ya últimamente ya no me guardo los conceptos, las palabras, los adjetivos, porque a veces somos muy necios, muy aferrados. Y Dios tiene muchos planes para nosotros. Por ejemplo, conocer que Dios tenía esa intención para mi vida, quizás me desvió de una manera muy aferrada a querer cosas inmediatas. Como tú dices, más adelante Dios puede seguir abriendo puertas. Claro, sí. Pero encontrar el agua que Dios nos quiere dar es muchísimo mejor que aferrarnos a un recurso que quizás puede hasta lastimarnos, hacernos daño. Fíjate, aquí pones ejemplos, el ejemplo de Moisés. A mí, no sabes, no logro entender todavía esta parte de que se quedó viendo la tierra prometida. O sea, no, ni le quiero poner ni palabras ni adjetivos, porque pues Dios sabe qué pasó ahí. Sin embargo, claro. Yo no dudo. O sea, la historia de Moisés, ¿no? A punto de morir desde su nacimiento, siendo adoptado, ¿no? Siendo cambiado de su identidad. Tuvo que buscar su identidad porque no, tenía que vestir como egipcio, pero no era egipcio. ¿No? Despreciado o sea, muchas cosas con las cuales se encuentra, obediente de él, pero sus emociones, ¿no? El cansancio, la exigencia de la gente te hace tomar decisiones que a veces no son las más adecuadas. Exactamente. Justamente ahorita que tocas el tema de Moisés, a mí también me causó mucho conflicto porque de pronto
Justamente él era hebreo, pero después vivió con los egipcios, desarrolló una identidad que no era la suya, pero después la Biblia nos revela que él conoció la profecía de que Dios lo iba a usar para liberar al pueblo y empezó a querer hacerlo de la manera equivocada. Se adelanta las cosas y eso lo lleva a matar a una persona, lo lleva a incluso a ser rechazado por las mismas personas que se supone que él iba a salvar. Entonces, revierte eso y fíjate, no sabemos si fue justamente eso lo que lo llevó 40 años más a estar en el desierto preparándose, o si de plano era la voluntad de Dios para, no sé, a veces yo me pongo en el lugar de él. A mí me llevaría al desierto para bajarme los humos, para enseñarme nuevas formas de alcanzar o de escuchar su voz, o de obrar en su voluntad, que finalmente ese es el propósito de Moisés. El título, ¿no? De agua de la roca. A la gente que nos escucha y que a lo mejor no conoce muchos, yo sé que saben la historia de Moisés, ¿no? Que escucha la voz de Dios y que toca la piedra y para que brotara agua, porque la gente ya necesitaba de esta agua. Lo hace y lo explicas aquí en el libro de dos maneras. Sí. ¿No? La segunda, cuando dice, háblale, y no le habla, sino que, ahí te va, vente el agua, ya me tienen hartos. Finalmente Dios fue misericordioso porque pudo no haber salido agua, sí, y salió agua. Sin embargo, hubo consecuencias. Claro. Y ahí es donde podemos encontrar muchísima reflexión. O sea, vemos la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, pero también vemos un propósito de Dios de llevarnos a niveles diferentes. En el primer escenario, Moisés está utilizando su fuerza. Moisés está, de cierta manera, invirtiendo su esfuerzo en esa acción de sacar el agua. Pero Dios le está llevando a un lugar en donde le dice, ya no necesitas esforzarte, ahora simplemente háblalo, decláralo, ¿no? No golpes. No golpes, no te esfuerces, no te canses. Pero somos necios, te digo, somos necios y a veces queremos regresar a seguir haciendo las cosas. Y también a veces, ¿a quiénes escuchamos? Porque él escuchó al pueblo y el pueblo estaba cansado, sí, desanimado. Y a veces, pues te cansa que te estén diciendo, pero pastor, usted me dijo, ¿no? ¿Desde hace cuánto? ¿No? O también algunos por agradar también. No sabemos, o sea, pero bueno, agradarme me suena más como a Saúl, ¿no? Que también no obedeció de pronto y hizo muchas cosas. Pero bueno, esa es otra historia para otro libro, del pastor. Anotado. No, sin embargo, hablas también de las falsas expectativas. Mira, justamente, ¿a qué prestamos nuestro oído? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que está formando nuestras expectativas? Hace poco, bueno, un poquito más de un año, tuve un evento de matrimonios con mi esposa en Querétaro, en donde hablábamos justamente, el mensaje principal era que el matrimonio a veces no funciona porque tenemos expectativas que no existen, ¿no? Que no son realistas. Entonces, demandamos de nuestra boda, de nuestra luna de miel, de nuestros primeros años de casados, de muchas cosas que son inalcanzables. Y cuando nos confrontamos con la realidad, entonces padecemos, nos preguntamos, tenemos un conflicto interior, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Reajustando la expectativa es cuando logramos realmente vivir satisfechos con esa agua que Dios nos da. Dios creó este mundo. No es conformarnos, ¿verdad? No, es realmente, es entender, es entender lo que necesitas. A veces nos aferramos a querer tomar algo, por ejemplo, me pasa mucho que de pronto se me antoja, no sé, una coca, ¿no? Uh-huh. Y yo quiero tomarme ese refresco y de pronto no puedo porque estoy en el tráfico o por lo que sea, y cuando llego al punto 2 horas después de podérmelo tomar, mi cuerpo ya no necesita esa coca, pero si yo se la doy, me da más sed, me siento peor, ¿no? ¿Qué es lo que necesita nuestro cuerpo en el momento? En ese caso, quizás agua. No es conformarse con una bebida de una categoría diferente, sino es darle a tu vida lo que necesita realmente. Fíjate, aquí tenemos una encuesta para la gente que nos está escuchando, okay, y que dice, ¿has pedido un milagro? Uh-huh. Y ahorita nos vamos a eso, ¿no? ¿Has pedido un milagro? El 77% dice que sí y el 23% dice que no. Otra encuesta interesante es cuántos milagros, o sea, si lo has recibido. Lo has recibido, por ejemplo, ¿no?
porque dice, aquí le pusieron en el título del programa, errores comunes cuando pedimos un milagro. ¿Hay errores? Definitivamente, en mi experiencia, tú hablas de mi experiencia, de lo que yo conozco la palabra. A veces creemos que necesitamos algo, pero no entendemos el plan de Dios, el propósito de Dios o los tiempos de Dios. Jesucristo, por ejemplo, es un ejemplo ideal de cuando creemos que podríamos recibir una intervención divina para sacarnos de una situación. Y Jesús después expresa que él sabía que su padre podía enviarle miles de ángeles para rescatarlo. Eso podría ser un milagro. Pero su carne, queriendo ese milagro, entendió que quizá lo que tenía que pedir era que se hiciera la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que el milagro número uno, cuando pedimos un milagro, es creer que lo necesitamos. Muchas veces la respuesta nuestra, o sea, el siguiente paso de nuestra vida en el plan de Dios está enfrente de nosotros, pero lo menospreciamos. Uh-huh. Entonces, el primer error sería creer que necesitas un milagro sobrenatural. No siempre es necesario. Hay veces en que Dios lo provee, pero no siempre es necesario. Bueno, tú me acompañaste durante muchos momentos alegres, esperanzadores, llorando, diciendo, clamando por un hijo, uh-huh, ¿no? Y pidiendo un milagro por tener un hijo. Uh-huh. ¿Cuál es la manera que yo me imaginaba el hijo? Ahí tenemos un ejemplo. No, me voy a embarazar. Y entonces cuando empieza a llegar la edad que dices, híjole, está bien complicado. Para Dios no hay imposibles. Claro. Y empiezas a dudar. Sí, Sara, pero Sara eran otros tiempos. No, pero... Y empiezas, pero entonces... Y entonces dices, ese milagro, ¿será que no? Y más si viene acompañado de una promesa. Ok. ¿No? Sí. Porque dices, a ver, si hay una promesa de este milagro, entonces... Y nunca... Y Dios te sorprende porque... Muchos años antes, claro, yo entiendo que no era el plan de Dios así, porque, sí, sino que me habían mencionado el tema de adopción y yo fue así como, hello, Dios me va a dar un hijo, porque voy a adoptar. Exactamente. ¿Sabes? Sí. Cuando la voluntad de Dios a lo mejor tiene que ver con otras cosas. Hoy digo, Señor, gracias porque no me hiciste mamá biológica, porque probablemente no hubiera adoptado a Obed. Y no me imagino sin Obed. Qué fuerte. Ahí tenemos un muy buen ejemplo. A veces menospreciamos los recursos de Dios. Así es. Fíjate, Jesucristo estaba hablando con la samaritana en el pozo y le decía, si supieras el que te está hablando. Y a veces esto nos pasa. No, pero es que mi vida necesita esto y el otro, y si yo pudiera. Y Dios baja y nos dice, si supieras lo que tienes enfrente. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Hay muchas ilustraciones en la Biblia que nos hablan de que el milagro a veces tiene que suceder en mi mente o en mi corazón primero. Diego, la gente que nos está escuchando y que le dio clic por esto de los errores comunes cuando pedimos un milagro y que busca en tu libro Agua de la Roca, a mí me llegó bien rápido por Amazon, que es a donde lo pedí, y que vienen dinámicas para reflexionar, porque hablas también de piedras, que pueden ser a lo mejor estos errores comunes cuando pedimos un milagro, ¿no? Y que hablas de piedras, por ejemplo, personales. Claro. Y hablas y nos pones a meditar y a buscar en nosotros mismos. ¿Cuáles podrías ser desde tu perspectiva este tipo de errores? ¿Cómo pedir conforme a la voluntad de Dios? Fíjate que eso es algo que a mí me pasó mucho porque de pronto, pues creciendo en el ambiente de la iglesia, escuchas oraciones y de pronto pues tiendes a repetirlas, ¿no? Y a veces esas oraciones no son del todo bíblicas. Yo empecé a caer en el error de decirle a Dios qué hacer a través de mis oraciones. Y Dios, que pase esto, y le doy como instrucciones a Dios, como tratando de describir el futuro ideal que yo veo o que debería de suceder en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, lo que sea. Y ahí es donde hay que pararse de pronto y entender a quién le estamos hablando. No es darle órdenes a Dios. Dios, que esto, como lo que el diablo le dijo a Jesús cuando lo tentaba, haz que las piedras se conviertan en pan. Y a veces damos instrucciones
como cargados de una pasión espiritual que creemos que es fe y que nos van a llevar del otro lado, pero cuando no pasa, viene el golpe. Entonces, para mí, esa podría ser una piedra súper peligrosa, en donde no estamos entendiendo que debemos de confiar y escuchar la voz de Dios, en lugar de decirle a Dios qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida. Eso lastima de una manera muy fuerte, en donde justamente muchas burbujitas, muchas fantasías se rompen en momentos, pues ya donde la gente ya avanzó en edad, ya avanzó en planes, ya tiró la ventana por la casa por la ventana y se comprometen de una manera tan fuerte emocionalmente, y ahí es donde se acaban muchas vidas, la verdad. Fíjate, fui avanzando porque vas poniendo ejemplos y vas hablando de otro tipo de piedras, todo, ¿no? De Goliat, ¿no? Los Goliats en nuestra vida, ¿no? Y una parte donde hablas de llevar la fe al mundo real. Y es que a veces estamos en la iglesia o estamos en nuestras oraciones y estamos motivados. Sí. Y la motivación se acaba. O sea, la fe no. Pero la motivación, pasa algo y la motivación se te fue por cualquier lado, sí, ¿no? Sí. En cambio, pones la parte donde dices, Dios es la roca. Claro. Y ahí nos cambia esta perspectiva de desierto a el agua. ¿Cómo pasar a eso? Pues Jesucristo hizo una parábola muy interesante, ¿no? Donde habla sobre el que construye su casa sobre la roca, comparado con el que la construye en la arena. Sí. No sé si aquí quizás le estaba hablando a sus compatriotas judíos, hablándoles sobre el desierto, porque ellos vivieron mucho tiempo en el desierto. Ellos ponían sus casas, sus tiendas en los desiertos, ¿no? Y ahí Dios les daba maná, y ahí Dios les daba golondrinas, y ahí Dios les daba agua, y quizás a veces nos acomodamos. Pero, y se cansaron y reclamaron. Sí, y es que eso es lo que produce, también hablamos sobre eso. Cuando estás en la comodidad, cuando estás en el confort, tienes más tendencia, tienes la queja más despierta. Todos somos exigentes y debemos de controlar esa exigencia y canalizarla hacia la excelencia, pero cuando entramos a un restaurante, ¿no? Cuando sabemos que lo que vamos a recibir pues debe de ser de cierta categoría, tantito se baja el nivel y reclamamos, ¿no? ¿Sabes que esto no es lo que yo pedí? O ya se tardó mucho, o qué pasó, ¿no? Pero cuando salimos cuando dejamos de esperar ese apapacho de la vida, y cuando nos enfrenta y entendemos que salirnos de la zona de confort nos va a ayudar a construir algo más fuerte, ahí es donde encontramos el concepto de Dios como roca. Dios es algo firme. Si descansamos en Dios, tenemos seguro nuestro futuro, nuestra vida, nuestra provisión, pero implica quedarse en la roca. Venga lo que venga. O sea, esa piedra de Goliat, de David, fue una piedra de una roca que es quien derrotó al gigante. No fue la mano boxeando de David. De David. No fue su armadura, porque se le caía. No fue su armadura. No fue su experiencia, porque era un muchacho. Y a veces confiamos en la experiencia, confiamos en las herramientas, confiamos en la preparación, pero no nos damos cuenta que, como tú lo dices, ¿no? Ese pedacito de piedra que provino de Dios, eso fue lo que derrotó el gigante. Entonces, entre más conectados estamos con Dios, más recursos tenemos de parte de Dios para derrotar nuestros gigantes. ¿Se siguen viendo milagros? Claro. Porque esperamos que se abra el mar, ¿no? Esperamos que caiga fuego, ¿no? Pero en este mundo, cuando leemos la Biblia y vemos esos milagros, que el mundo se paró y el día se paró, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, como decías hace un momento, de los milagros que están en el día a día. En el día a día, nuestra vida cotidiana. Es que no tiene que ser, o sea, híjole, el respirar, ¿no? El respirar es un milagro. ¿Dónde encontramos este libro? Dinos otra vez. Mira, lo podemos encontrar en Amazon directamente, o también lo podemos encontrar en la tienda de Fuente de Vida Libros, que es fuentedevida.store. Ahí lo pueden encontrar también, tanto como el de Tesoro Oculto, y les llega directamente a su domicilio. ¿Nos pasas la liga? Claro que sí. ¿Sí? ¿Y regresas?
Pues por supuesto, si me invitas, No, vengo. por supuesto. Y ya con esa que idea sí. del libro que me diste de Saúl. Ah, sí. No, es que Saúl es un caso que lo tienes que meditar profundamente, ¿verdad? Tema para platicar. Tema para platicar. Bueno, pues muchísimas gracias, pero no nos vamos a esperar al siguiente libro. Venimos con más de este. De acuerdo, claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, pues ya sabe usted, pida milagros de qué manera que estén en la línea de lo que Dios quiere, con lo que nosotros consultar a Dios, Claro. ¿no? ¿Cuál es tu voluntad? Exacto. ¿No? Y bueno, pues ya sabe, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.